Viva la México. Como viste en la cortinilla, Caín Velázquez, que fue el primer campeón de ascendencia mexicana en los de pesos completos en la UFC, fue tumbado 2 veces por Brock Lesnar, que era el campeón, y se volvió a levantar rápido. Luego se levantó y terminó ganando, y se hizo campeón precisamente en 2010. Eso junto con una canción de TobyMac, que yo no sé si recuerdan, que también tiene tiempo esta canción. ¿Sí lo llegaron a escuchar? ¿El coro, Jenny, lo tienes o no? Esa última parte, tal vez estás derribado, pero no tumbado para siempre. Entonces dije, knocked down, o sea, tumbado, but not out forever, o sea, no noqueado. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una serie que se llama Tumbado, pero no noqueado. Y esa es la nueva serie que quiero comenzar hoy. Para traducir el coro de TobyMac, su canción dice, perdemos el rumbo, pero nos volvemos a levantar. Nunca es tarde para volver a levantarse. Y un día volverás a brillar. Puede que estés derribado, pero no fuera para siempre. Perdemos el rumbo, pero nos volvemos a levantar. Así que levántate, levántate. Volverás a brillar. Nunca es tarde para volver a levantarse. Puede que estés tumbado, pero no noqueado para siempre. Y de eso quiero hablarles con esta nueva serie que se llama Tumbado, pero no noqueado. Y quizás no ha sido, no ha sido tumbado por algo en su vida. Amén. Nos han traicionado, nos han corrido del trabajo, hemos perdido algún divorcio, separación, muerte de un ser querido, algo que nos haya tumbado. El chiste es volver a levantarse siempre, no dejarse noquear y no tirar la toalla, porque esta es una verdad que les quiero decir. El diablo no nos puede noquear. Los únicos, nos puede tumbar, pero no nos puede noquear. Los únicos que nos pueden noquear somos nosotros al decidir no levantarnos. Tenemos la decisión. Y por eso dice el Proverbios. El justo cae 7 veces y se levanta. Se levanta. Entonces no importa cuántas veces hay que levantarnos. Y hoy vamos a hablar de Noemí. Quiero usar 5 personajes en la Biblia para hablar de diferentes cosas que puede ser que nos tumben, pero en cada caso vemos en la Biblia estas personas tumbadas, pero que no se dejaron noquear. Jenny, está entrando y saliendo el audio. ¿Lo cambio mejor para otro? ¿Con el 2? Hello. Vamos a ver si este no hace lo mismo o si es alguna cosa de señal. Bueno, vamos a hablar de Noemí, que aunque no es la protagonista de este libro, eso lo creemos porque se llama Ruth. Sin embargo, si tú estudias en la escritura y ¿cómo se puede decir? Historias, siempre toda historia tiene un arco. Y desde que mi familia nos metimos mucho en la actuación y en estudiar la dirección, mi hijo pues quisiera ser como un Dallas Jenkins que haga una serie cristiana y escribir novelas cristianas. El arco del libro realmente es Noemí. Entonces, aunque se llame Ruth el libro, la que realmente estamos viendo el arco de cambio desde principio a fin es Noemí. Es Noemí. Todo gira realmente alrededor de ella. Y el libro empieza con el catalizador de la historia que nos da el contexto de todo el drama. En medio de una gran crisis económica, dice que hubo hambre en la tierra. En medio de una crisis económica, su marido y ella tomaron una mala decisión. Una mala decisión que le afectó a ella bastante.
pero vamos a ver al final del libro terminó victoriosa. Pero vamos a ver los 3 rounds, ¿ok? Cada mensaje va a ser como una lucha de boxeo, de artes marciales mixtas, en donde los 3 rounds de Noemí en su pelea van a ser estos. Número 1, primer round, se refugió en el mundo. Noemí no, así no se hace. ¿Qué hizo? Buscó la solución en el mundo de sus problemas. Vamos a leer Ruth. Aquí en la pantalla está, o abren sus Biblias. Yo quiero presumir mi Biblia el día de hoy. Mi pastor Alan me regaló una nueva Biblia Thompson en español, Reina Valera, 1960, con piel, y hasta me la dedicó. Así. Entonces ya, tengo algo especial aquí por quedarme aquí ministrando. Ruth 1 y 2 dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Entonces entendemos el contexto. ¿Se acuerdan del libro de los jueces? ¿Cuál era el problema de los jueces? Hacían lo que les daba su regalada gana. Y cuando no sigues a Dios y Él no es el rey de tu vida y haces lo que se te antoje nada más, hay caos y problemas, y había un ciclo continuo. ¿Se acuerdan? Cada rato ellos se olvidaban de Dios, entonces Dios mandó a alguien que los llevara en cautiverio y opresión. Hasta que se acordaban de Dios, o clamaban a Dios, Dios los oía, los mandaba un juez para rescatarlos, y luego ellos adoraban a Dios hasta que se olvidaron de Él y volvieron a hacer lo mismo, otro cautiverio y prisión, hasta que se acordaban, clamaban, Dios mandaba un juez, un rescatador que los rescataba, y era un ciclo continuo, un caos. Entre todo ese rollo está la historia de Ruth y Noemí. Entonces aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, era un varón de Belén. ¿Saben qué significa Belén? ¿Alguien? Casa de pan. Palabra de Dios, casa de donde está el pan de vida, Cristo. La casa de pan. Hubo un varón de Belén, de Judá, y fue a morar en los campos de Moab. ¿Se acuerdan de dónde están los inicios de Moab? ¿De dónde salió el pueblo de Moab? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Hijas de Lot teniendo relación incestuosa con su padre, y de ahí salió Moab. Pueblo perverso, enemigo del pueblo de Dios. Entonces, enfrenta hambre en la tierra y se va a Moab. Ahora, esto es lo chistoso. Moab estaba como a 30 millas. ¿Cómo es que hubo crisis de hambre en Belén y 30 millas, o sea, 50 kilómetros más para allá? ¿Qué estás hablando? ¿Qué? ¿Kansas City o Olathe? ¿Qué sería? Overland Park. ¿Cómo es posible? Blue Springs, hambre. Entonces vamos a abandonar al Dios, a abandonar el pueblo de Dios y vamos a Overland Park, porque ahí está la solución. Eso no te hace pensar que tal vez no es que es un problema cultural y circunstancial, tal vez es un problema de que Dios está disgustado con su pueblo y está disciplinando. En lugar de buscar a Dios en medio de ese hambre, ¿qué hace? Abandonan la casa de Dios y se van al mundo, a Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos, con las mejores intenciones. No quiero que mi familia muera de hambre. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces, en tiempo de problemas económicos, se fueron al mundo para solucionar los problemas. Y el mundo jamás podrá solucionar tus problemas, hermanos. Tal vez tapen los síntomas por un rato, pero después se empeoran las cosas. No los arreglan. Es como poner
taparrosca para arreglar el problema de la mesa. Eso no lo arregla, nada más lo compone por un tiempo, pero esa no es la forma. Ya, arreglé la mesa, mi amor. No está arreglada, ¿estamos de acuerdo? Se arregló, se tapó el problema, no se arregló. ¿Y qué pasa? Terminó sufriendo grandes males. Ruth 1:3 dice, murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, se casaron con inconversas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. 10 años después de la muerte de Elimelech, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, por buscar solucionar sus problemas solita, sin esperar y confiar en Dios, terminó peor. Sucedió lo que temía. Vámonos porque vamos a morirnos de hambre, hay que solucionar las cosas como a mí me parece mejor, y terminan de todas formas muriendo todos. Cuidado con las decisiones que tomes en esta crisis, cualquier crisis que estés pasando, alguna crisis económica. Dios manda pruebas para probar nuestros corazones. Como en Deuteronomio dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová estos 40 años en el desierto para afligirte. Dios nos da pruebas para afligirnos, para probarnos, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces Dios nos pone pruebas, nos da pruebas para probar. ¿Vas a ser obediente a lo que aprendes cada domingo? ¿Vas a obedecer la palabra o vas tú a solucionar a como yo sepa y como dé lugar? Pero Dios, si pone la prueba, nos aflige. Te hizo tener hambre, pero no te mató de hambre, te sustentó con maná. Comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Cristo citó este pasaje precisamente en la tentación con el diablo en el desierto. Porque no solo se trata de la comida, de la casa, del carro y las cosas económicas. Porque no vivimos de esas cosas, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esa es nuestra fuente de vida real. No el trabajo, no el dinero, no la casa, la palabra de Dios. Amén. Tu vestido nunca se envejeció. Eso está raro. Sobrenatural, como predicó el pastor Alan hoy. Lo sobrenatural. No se envejecieron sus vestidos, ni el pie se está hinchado en esos 40 años. Oye, esto es increíble. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Puede ser que ese hambre fue disciplina, y en lugar de recibirla y cambiar, huyeron. Pero Dios, como el hombre castiga a su hijo, Dios te castiga. Entonces dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Tenemos que confiar en Dios, tener fe y permanecer fieles en su casa, sin importar las circunstancias, ser fiel a Dios. Pero Noemí, por sus malas decisiones, terminó golpeada y tumbada. Pero no se acaba la pelea. Perdió el primer round, pero se va a la esquina y vamos a ver si sale a recuperarse para el siguiente round. ¿Ok? Segundo round. Noemí regresó al lugar de bendición. Bien, Noemí. Arrepentida por haberse ido. Dice versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Amén. Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado su pueblo para darles pan. En la casa de pan no tenía pan por un tiempo. Dios estaba tratando con algo, pero ahora regresó el pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Palabras relacionadas con arrepentimiento. Regresó. Salió del lugar donde estaba para volverse a la tierra de Jehová. Esas son palabras que dice, estaba arrepentida. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Es muy fácil. Es ver, ok, ¿dónde estoy?
y voy caminando en esta dirección. ¿Dónde está Dios? Ah, caray, Dios está allá. Entonces, arrepentimiento es cada día, al final del día, ¿hacia dónde voy? ¿Dónde está Dios? Hago corrección de curso para siempre ir caminando hacia Dios, acercarme a Dios. Eso es arrepentimiento. Y eso hay que practicar todos los días, porque cada día el mundo nos jala en diferentes direcciones y es bien fácil perdernos y voltearnos, como decimos en México, nortearnos. Y luego decir, ok, ¿dónde está Dios? Ah, Dios está allá, ok, corrijo. Y mañana lo voy a empezar hacia Él. Por eso cada día hay que empezar el día en devociones, hablando con Dios y escuchando su palabra. Si Dios, dedico ese día para servir tus propósitos. Amén. Para ir hacia donde está eso. Eso es arrepentimiento. Un cambio de mente que produce un cambio de dirección. En versículo 2 dice que se quedaron en Moab. Pero el versículo 4 dice, habitaron 10 años. Pero gracias a Dios, por fin aquí en versículos 6 y 7, regresa al pueblo de Dios para levantarse después de una mala economía que Dios te ha tumbado tal vez o te tiene tumbado. Tienes que salir. ¿En dónde estás? Reconocer dónde estoy. Hijo, tengo que salir. No seguir ahí. Y volver a Dios. Belén, casa de pan, que es un cuadro de la iglesia. Pon a Dios en primer lugar en tu economía. Por eso damos diezmos. El primer 10% de mi ingreso va para Él. ¿Por qué? Yo quiero mostrarle, tú ocupas el primer lugar y yo confío que si te adoro a ti, te pongo en primer lugar, tú vas a cuidar de todas mis deudas. Pero eso aplica a tu tiempo, eso aplica a tu dinero, en todo. Ok, arrepentida, pero todavía está medio perdiendo el round porque está amargada por las consecuencias. Si se da cuenta, estoy mal, no puedo estar aquí, tengo que estar allá, pero llega y está enojada. Está enojada con Dios. En versículo 13 dice, ¿habíais vosotros de esperar? Porque, para resumir, ella dice, ok, vamos a regresar. Y luego de repente ella voltea y dice, oye, ustedes quédense. Qué mala hija de Dios. Ustedes quédense en el mundo. ¿Ves que he perdido todo? Ustedes quédense aquí. Y dice que Orfa sí regresó no solamente a sus padres, sino a sus dioses. Regresó a sus dioses. O sea, no fue alguien que se convirtió genuinamente. Pero Ruth dice, no, tu Dios es mi Dios y a donde tú vas, yo voy. Y para que ustedes puedan captar qué clase de fe tenía Ruth, siendo moabita, y yendo a Belén, Israel, sería como en la Segunda Guerra Mundial, una judía decir, hay una buena iglesia en Berlín, Alemania. ¿Sí agarraron la comparación? Yo no creo que ningún judío diría, vamos a Berlín para la casa de Dios, pero ella dice, ahí hay una iglesia del discipulado y voy a ir. O sea, eso es fe. Porque ella era enemiga del pueblo de Dios, pero había conocido a Dios, genuinamente conoció a Dios. Y Ruth, Noemí está todavía amargada. Y dice, vamos a leer, damos unos versículos. ¿Habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? Está diciendo, aunque tuviera hijos, en este momento vas a esperar a que crezcan para que los tengan. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Está culpando a Dios por sus malas decisiones. Y dice, versículo 19, anduvieron pues ellas dos, porque Orfa se regresó y Ruth se quedó con ella, y Ruth y Noemí, las dos llegaron hasta Belén. Aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Ahora, Noemí, su nombre, significa placentera. Pero, ¿qué dice Noemí? ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí. Y Noemí en berrinche cambió su nombre. Así, no me digas Noemí. Llamadme Mara. ¿Saben lo que significa Mara?
amargura. Llámame Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dios, o son consecuencias de tus malas decisiones. Pero ¿qué hace? ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces nos enojamos con Dios. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido? Y como muchos, Noemí, lo que me encanta es su honestidad. Amén. Por lo menos de ahí lo está sacando. Otros lo guardan y hablan bien espirituales y no son honestos para realmente decir, no, bueno, la verdad sí estoy enojada. Estoy enojada con Dios. ¿Qué honestidad? Dios puede obrar con honestidad. Lo que no puede trabajar es con hipocresía. Hipocresía es decir que soy feliz cuando estoy amargado. Es decir, una cosa que no es cierto. Entonces, gracias a Dios que aunque está enojada con Dios, está honesta en decir, estoy enojada con Dios. Y como muchos, pues echamos la culpa a Él, nos enojamos con Él, aunque son consecuencias de nuestras decisiones, porque alejarnos de Dios por la mala economía solo te va a dejar amargado al final. Esa es la realidad. Y cuando vivía en Belén, casa de pan, estaba feliz, pero después de varios años viviendo en Moab, el mundo termina amargada. Claro, eso es lo que te va a dar el mundo al final. Pero acertadísima en su decisión, hizo lo correcto. A pesar de que estaba enojado con Dios, regresó a la casa de Dios. Amén. Estaba amargada por su mala actitud, pero se colocó en el lugar correcto. Hoy, escúcheme, esa es una de las cosas más importantes. Que aunque no tengo ganas de venir a la iglesia, yo sé que la casa de Dios es el lugar de Dios y me voy a colocar en el lugar correcto aunque no me siento bien. Qué buena decisión. Qué bien de Noemí. Ese es el primer paso para triunfar. Estar en el lugar correcto. ¿Sabes que Pedro, cuando negó a Jesús, estaba entre gente inconversa? Cuando estamos entre gente buena, vamos a comportarnos bien. Cuando estamos con gente mala, vamos a comportarnos mal. Nuestro ambiente es importante, hermanos. Con quien te juntas es importante. Y gracias a Dios, su buena decisión estableció a Ruth en el contexto correcto en donde podía ser bendecida. Porque tus decisiones afectan a tus hijos. Si tú haces berrinche y en la casa estás quejándote, no te sorprendas que tus hijos guarden todo eso. Tus discípulos lo sienten aunque no se lo digas. Pero establecerse en la casa del pan es siempre la mejor decisión. Ok, entonces tenemos 2 rounds. El primer round definitivamente perdió. El segundo, quién sabe, estaba como que tumbó, pero también fue tumbada. Está muy aquí como que empatado. Vamos al tercer round. Tercer round. Recuperó su ministerio. Recuperó su ministerio. Se refugió en el mundo. Regresó al lugar de bendición y recuperó todo y más. ¿Por qué? Percibió la dirección de Dios. En capítulo 2 tiene que ver con Ruth, su labor y cómo conoció a Boaz. ¿Por qué? Nunca se hubiera ido al campo si Noemí no le hubiera enseñado la ley. Porque Ruth, fíjense, aunque Noemí estaba amargada y haciendo un berrinche, no quiero salir de la casa, pero por lo menos no puso trabas para que Ruth se fuera a trabajar en el campo. ¿Por qué? Porque Ruth había aprendido de la ley de sus suegros. Y supo que la palabra de Dios, la ley, le dio una solución a sus problemas, le ofrecía una solución. Fíjense, versículo 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y él respondió, ve, hija mía. Brincamos hasta el final del capítulo 19 y 20. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Porque regresa con un montón. O sea, no fue un día normal. Regresó con demasiadas bolsas de mandado.
Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra, con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Había toda una cosa en la ley que no tengo tiempo de explicar, pero se llama el pariente redentor, que si muere tu marido, tú podías tener de otro pariente cercano, recuperar la tierra y recuperar el nombre de la familia que se había perdido. Entonces, toda una redención, pero tenía que ser un familiar. En la mañana, Ruth dice: bueno, tú me enseñaste, y esto es parte de la ley, cuando van con los bueyes a cosechar, entonces, si el campo está cuadrado, los bueyes pues no pueden estar de manera cuadrada. Entonces ellos van así, pues van a dar la vuelta. ¿Qué pasa? Las esquinas se quedan sin cosechar. Y la ley decía: no los toques. Porque todo lo que tú no puedes hacer en una sola vuelta, no quiere que vuelves a hacerlo, no quiero que agarres todo. Lo que se quede es para las viudas y para los huérfanos y para los pobres. Esa era la ley. Pero tenías que trabajar, no es como aquí donde un pobre, bueno, welfare y te lo dan. No, ellos, Dios tenía su plan. Trabaja para que comas, ¿vale? Siempre ha sido de Dios. Trabaja pero no toques las esquinas. Entonces ella dijo: déjame ir y busco un campo, porque ahorita está la cosecha y yo puedo agarrar alguna esquina para nosotros. Dice: órale, ve. Entonces en la mañana va y es como al azar. Aparentemente, llega de casualidad al campo de un pariente que podía redimir a ellos. Y el pariente, pues, se encariñó con ella, se impresionó con ella, que hasta, no nada más la esquina, le dio como un cuarto del campo. O sea, tantas cosas que cuando regresó dice: ¿de dónde has estado tú? Porque llegó con las manos llenas. Esto no es normal. ¿De dónde vienes? Bueno, de vos. ¿Vos? ¿Dijiste vos? No, hombre, Dios, ya veo que tú sí estás en control. Siempre has estado. Y bendice y adora a Dios, porque dice: Él puede sacarnos de este problema. Qué bendito sea Dios que te puso en el campo de vos. ¿Están conmigo, hermanos? No sé si se está animando. ¿Dónde está esa sangre latina de ánimo? No sé, pero a mí me encanta cómo es Dios, de que wow, no estamos haciendo nuestra autolástima y berrinche, y Dios está diciendo: espérame, ahorita viene el postre. Cuando estás en el lugar correcto, estás rodeado de la gente correcta, empiezas a sanarte por dentro sin darte cuenta y empieza a influenciarte para bien. Y Dios empieza a usar a Noemí otra vez. Porque ahora Noemí despierta y dice: ok, Dios, ya veo. ¿Y qué hace dos? Empieza a discipular. Entonces, percibe que Dios está obrando y entonces empieza a discipular a Ruth bien. Dice, se sale de su berrinche y dice: no, ok, ya veo que Dios está obrando. Esto se está poniendo bueno. Ok, Ruth, haz esto, no hagas eso. Empieza a dirigirla. Empieza a decirle qué hacer, qué no hacer. Y Ruth confía totalmente en su suegra. Ruth 3, 1 al 6, después le dijo a su suegra: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, tú te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Él te va a decir qué hacer. Pero colócate. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Esa es una buena discípula. Haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado.
Y ahora está despierta Noemí y dice, ok, ya veo que Dios está obrando, entonces empieza a servir y hacer lo que tenía que hacer. Y eso es discipular a Ruth y decirle qué hacer y cómo hacerlo. Y Ruth es buena discípula, obedece y sigue haciéndole caso. Y Ruth es la única mujer con nombre en toda la Biblia llamada mujer virtuosa, fruto de Noemí. Porque empieza a servir a Dios Noemí, despierta, empieza a discipular. Y tu vida siempre tendrá propósito cuando sirves en la misión de Dios, y es lo que te va a levantar cuando estás tumbado. Lo que te va a hacer feliz es servir a Dios. Y cuando participas en la gran comisión es cuando tu vida se va a llenar de propósito. Y fue premiada por su disposición de ministrar. Fue premiada. Noemí perdió los otros 2 rounds, tal vez el segundo, pero en round 3 está pegando al enemigo, está encima, le está lloviendo golpes al diablo y sus demonios, y antes de que se acabe el tiempo, Dios levantará su mano en victoria, así como te puede hacer a ti y a mí. Al final del libro vemos que Noemí ha recuperado todo lo que perdió, lo recuperó. Y está grandemente recompensada porque no se quedó tumbada, se levantó. Así que, hermanos, levántate, levántense, levantémonos. Y termino leyendo cómo le fue. Ruth 4, 14 al 16. Y las mujeres decían a Noemí, loada sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. ¿Ven? Tu fruto restaura tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya, su nodriza, su instructora, ¿verdad? Mentora, porque es lo que hacen los abuelos. Entonces vemos 7 grandes premios aquí. 1 es alabada por las mujeres. 2, tiene herencia, tiene familia, recuperó lo que había perdido. Tiene buena fama, significa buen nombre, y su linaje sería grande. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino de David y David vino de Ruth y Noemí. No hay un amén ahí ni siquiera. Ok, está bien. Número 4, su alma es restaurada, ya no hay amargura, es placentera, es gozosa otra vez, es Noemí. 5, nueva energía en su vejez, nuevo ánimo, nuevo propósito. 6, una pensión. Ya había estado recibiendo muchos bienes por parte de Boaz. Boaz siempre le estaba mandando con un chorro de cosas y ella lo estaba recibiendo. Y 7, una nuera virtuosa que la amaba, que valía más que 7 hijos. Hay gente que pierde a alguien y ahí se quedan atorados, no entendiendo, sí, pero hay otros vivos. Y si te mueres tú junto con el muerto, ya no sirves para los que siguen vivos. Y esos que se quedan vivos te pueden servir a ti 7 veces más la cantidad de los muertos, si te entregas a invertir en ellos. Y esta mujer, que en ese tiempo, pues la mujer a veces no tenía ni siquiera el valor de un varón, porque el varón cargaba el nombre. Y sin embargo la Biblia resalta aquí diciendo, esa nuera, que ni es su hija en sangre. ¿Me estoy explicando? Es su nuera, no es su hija en sangre. Dice, pero vale más que 7 hijos en la sangre. Familia no siempre es sangre. Por eso esta iglesia, Cosecha, somos una familia aquí. Si tú le quieres, si tú lo ves así, tú lo tratas así, somos familia. Y no tenemos que estar divididos por familia de sangre, porque tenemos toda la sangre de Cristo, y esa sangre vale más. La sangre de Cristo vale más que la sangre de nuestra familia. Tal vez la mala economía te ha tumbado también a ti. Tal vez has tomado malas decisiones y estás sufriendo las consecuencias devastadoras.
Está bien, no hay esperanza, hay esperanza. Es lo que quiero decirles hoy, hay esperanza. Regresa a la casa de Dios, confía en Dios, vuelve a servir, sé discipulado y empieza a discipular. Y cuando te involucras en la misión de Dios, tendrás propósito, satisfacción y gozo. Nada se compara con servir a Dios sirviendo al prójimo. Así que levántate, trabaja en el campo y vamos a triunfar en esta batalla. Amén. Pude terminar justo en el minuto que me tocaba terminar. Próxima semana hablaremos de José, quien fue tumbado por la adversidad, pero no fue noqueado. ¿Quieren animarse la próxima semana? Vamos a regresar. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, porque nos llena de esperanza. Como hoy hablamos de precisamente la esperanza está ligado al rapto. Tú vienes por nosotros. No estamos olvidados, no estamos solos. A veces nos sentimos así, pero es porque no estamos recordando tus promesas, tus profecías, tu palabra que nos has dado. Y por eso acabamos de leer hoy, lo que nos llena y nos da vida es tu palabra, no las cosas. Ayúdanos a poner nuestro enfoque en ti. Entender que tú eres nuestra vida, tú eres nuestra solución, no las cosas. Y aunque nos falten, y aunque a veces nos tienes que disciplinar, aunque a veces nos tienes que afligir y probar, si seguimos fieles confiando en ti, hay un cuidado sobrenatural de maneras que ni nos imaginamos. Y esa es nuestra fe y esperanza que tenemos en ti. Ayúdanos a levantarnos, a entregarnos por completo, a servirte en la misión que nos has dejado. Y al discipular y servir a otros, vamos a ser ministrados y gozosos nosotros mismos. Restaura el gozo en los que le faltan y úsanos a mí, úsame a mí para ser fuente de gozo en la vida de alguien más. Lo pido en nombre de Jesús. Amén.